Bienvenidos. Esto es FEPADE Difunde TV, una coproducción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que se transmite a través del canal de televisión por Internet, plataforma electoral y la página electrónica www.fepade.gov.mx. El día de hoy nos acompaña Mónica Lozano Ayala, quien es especialista en temas electorales y actualmente se desempeña en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y nos acompaña para platicarnos sobre pueblos indígenas y procesos electorales. Mónica, un gusto. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la FEPADE y al doctor Santiago Nieto, quien siempre está haciendo trabajos para vincular a las instituciones electorales y a otras instituciones y sobre todo a tener cercanía con los ciudadanos y las ciudadanas, que es una actitud de servicio muy importante. Claro, acercarnos. Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación y el tema que vamos a tratar pues resulta muy interesante porque bueno, se ha venido explorando poco a poco y cada vez son, digamos, más las instituciones que se involucran en el tratamiento y procesamiento de estos temas. A manera de contexto, y bueno, pues tú lo sabes mejor que yo, pues el artículo 2 de la Constitución pues establece y reconoce la pluriculturalidad de nuestro país, basado justamente en la existencia de los pueblos indígenas. Se habla de la libre determinación de ellos, de su organización interna, y esto a su vez se replica en la legislación electoral, ¿no? que resulta muy importante. Sin embargo, desde tu perspectiva, ¿cómo es que coexiste este derecho indígena dentro del sistema jurídico mexicano? Sí, efectivamente es un tema muy novedoso. No debería de serlo, pero es muy novedoso. Claro. Y es un tema apasionante. Pero sí, si nos vamos a los antecedentes, es hasta 1992, imagínate, después de 500 años o más de 500 años de la colonización, que sea hasta 1992 donde se incluye una composición multicultural en la Constitución, en aquel entonces en el artículo 4, y después de eso, en 1994, ocurre un evento a nivel nacional que nos sorprendió muchísimo, que fue el levantamiento armado de un grupo de indígenas, el ZLN, que se levantan como protesta por la incorporación del Tratado de Libre Comercio en nuestro país y darse cuenta, desde su concepción, que estaban excluidos del proyecto nacional. Entonces, eso es muy reciente, ¿no? 1992. Y en el 2001, después de todos de estas pláticas y de todo lo que fue surgiendo después de este movimiento, se reforma el artículo 2 y entonces se reconoce esta libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Pero si lo vemos con ojos críticos, es una reforma muy reciente. Entonces, la construcción ha sido rápida después de todo esto. Está todavía en construcción, en mi opinión, pero muy tardía para mi gusto, ¿no? Sí. Y yo creo que para el común denominador. Y bueno, después de esta reforma, que es muy importante, en el 2011 tenemos la reforma al artículo 1, que bueno, aunque no parece que tuviera una relación muy estrecha con el tema de derechos indígenas, sí lo tiene, porque es ahí donde se abre la maximización de la protección de los derechos humanos como obligación del operador jurídico, del legislador, de todas las autoridades, estar al pendiente de maximizar en lo posible la protección de los derechos humanos. Por supuesto que impacta en el tratamiento de nuestras comunidades, ¿no? Claro. Y de nuestros pueblos indígenas, y de cómo el Estado está de alguna manera coexistiendo y conviviendo con este sistema. A mí me parece muy importante, muy relevante, una tesis que pronunció el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral, que es la tesis 52 del 2016, también muy reciente, o sea, estamos hablando de hace un año, en donde establece
que el sistema jurídico mexicano se compone por dos derechos, digámoslo de alguna manera, ¿no? El derecho indígena y el sistema formal, el sistema jurídico formal, el que se lleva a cabo a través de un procedimiento legislativo. El formal, el que conocemos normalmente en esta parte, vamos a llamarle occidental sí, claro, de nuestro sistema jurídico, ¿no? Y dice que conviven y coexisten, así lo dice la tesis, en el mismo nivel, de una manera de cooperación y coordinación, pero tienen para la tesis tiene un mismo nivel jerárquico, ¿no? Claro. Entonces, pues es un gran desafío, porque como sabemos, nuestro sistema jurídico tiene un origen liberal, en donde la protección de los derechos individuales está por encima de todo. Es un derecho, le llaman algunos autores del yo individual, y el derecho indígena es comunitario. Claro. Es un derecho que se concibe a través de la comunalidad. Dicen los mismos autores, del nosotros y la comunidad, o sea, no es individual. Entonces, ahí encontramos muchas figuras que pareciera que se contraponen con nuestro entendimiento del derecho y de cómo proteger los derechos individuales y colectivos, ¿no? de alguna forma. Y el derecho indígena, fíjate, o sea, lo que dice la tesis también, que es muy, muy interesante. Cuando nosotros estudiamos en la Facultad de Derecho, los usos y costumbres eran concebidos como fuentes subsidiarias del derecho, ¿no? Y esta tesis dice, no, para el derecho indígena, los usos y costumbres son el derecho mismo. O sea, sí es un cambio de paradigma, claro. Es como volver a aprender otra manera de ver las normas, y nos lleva a un compromiso de comprensión y de estudio de un sistema totalmente diferente, que se concibe de manera diferente, y que además la Constitución nos exige que se respete, ¿no? Y bueno, también tenemos la complejidad de que son los usos y costumbres, y su derecho normalmente no está escrito. Ellos, en las comunidades indígenas se da mucho valor a la palabra, ¿no? Al sistema oral, a los compromisos orales. Entonces, muchas de la manera en que ellos se organizan y conviven no está escrito. Y cuando hay que revisar, es muy complejo, porque además hay tantas comunidades diferentes, o sea, es un mundo de comunidades, y todas tienen sistemas democráticos diferentes, tienen ciertas variaciones, aunque haya algunos comunes denominadores. Y es indispensable para el operador jurídico tener el conocimiento de lo que sucede en ese momento cuando hay algún conflicto y que tiene que resolver, porque también lo marca nuestro orden normativo, y tomar una decisión precisa, una decisión que lleve a resolver el conflicto y no a radicalizarlo por desconocimiento. Sí, lo que se busca es armonizar. Exacto, ¿no? Se busca armonizar, proteger, por supuesto, porque es una obligación del Estado, pero es muy sutil el momento en que a lo mejor ya no hay protección, sino algún tipo de intervención, ¿no? Y puede causar un conflicto mayor. Entonces, yo veo en este tema un compromiso de las instituciones que van en ese sentido, como lo dijimos al principio, que se está construyendo de una manera muy rápida. Han pasado muchas cosas en estos últimos años, al menos en el Tribunal Electoral, que está muy, muy al pendiente y muy, muy interesado en estos temas, que se ha percatado de la deuda social que hemos tenido como mexicanos en estos grupos,
Y además que también estudiando y conociendo nos damos cuenta que tienen claves muy valiosas para aprender, claro, y para regresar nuestros ojos hacia una manera diferente de organización y de alguna manera una manera de vivir dentro de la sociedad diferente, porque hay otro tema ahí que me gustaría tocar. Los sistemas democráticos en las comunidades indígenas están basadas en el servicio y en la cooperación, lo que hablábamos al principio, ¿no? En el sentido de comunalidad. Entonces, los cargos públicos son derechos que van adquiriendo por méritos de servicio. Entonces, rompe todo nuestro paradigma, ¿no? Sí, el parámetro. Totalmente. O sea, el que sirve y va subiendo un escalafón en el servicio, porque hay un escalafón, el topil, que después se hace regidor, no sé, y que va demostrando que tiene esa capacidad de servicio, tiene derecho a tener cargos públicos. Entonces, si volteamos hacia allá, podemos aprender nuevas maneras y posiblemente encontremos claves que estemos de alguna manera como sociedad buscando para una mejor convivencia. Pues en principio es lo que tendría que motivar, ¿no? Exacto. Es decir, el que alguien busque la postulación a un cargo, el origen es justamente pues, servir, ¿no? Servir, claro. Es decir, dar mejores condiciones a la comunidad y a través de estos sistemas, como lo comentas, justamente se va generando que a través de una cuestión de cualidades no personales, sino de servicio. Así es. ¿No? Es decir, más allá de la imagen, sino a través de hechos concretos, pues la comunidad va decidiendo quién tiene esa capacidad de servirle y en consecuencia pues de brindarle una mejor atención a sus necesidades. Mónica, se nos está terminando el primer bloque. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Perfecto. Continuamos para seguir conversando sobre comunidades y pueblos indígenas y derecho electoral. Estás a punto de ver uno de los delitos que más afecta a nuestro país. La compra de votos es un delito. Si alguien lo intenta o lo sugiere, denúncialo ante la FEPADE. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral, INE. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es cuidar que los recursos de los programas sociales sean usados de manera correcta y no con fines políticos en épocas electorales. Esto mediante acciones que lleva a cabo la Sede Sol.
La FEPADE persigue los delitos electorales como el condicionar programas sociales a cambio de brindar el apoyo a candidatos o partidos políticos. El órgano interno de control se encarga de recibir todas las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos de la Sedesol en caso de que cometan alguna infracción en contra de tu derecho a votar. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es una estrategia de política pública de la Sedesol con el fin de prevenir y evitar que los programas sociales influyan en las elecciones, garantizando la correcta aplicación de los recursos públicos. Si un servidor público facilita personal a su cargo, dinero y servicios que tiene para el desempeño de sus actividades en apoyo de un candidato o partido político, es un delito electoral que persigue la FEPADE. El órgano interno de control sanciona administrativamente toda irregularidad cometida por los servidores públicos de la Sedesol en materia electoral. Continuamos conversando con Mónica Lozano, quien nos está platicando sobre pueblos indígenas y procesos electorales. En el bloque anterior íbamos concluyendo sobre las cuestiones positivas de este derecho comunitario. Sin embargo, en este proceso de armonización entre ambos sistemas, pues nos hemos encontrado también que hay algunas prácticas que, aunque están al interior de las comunidades socialmente aceptadas, pues pueden generar o pueden resultar limitativas en el ejercicio de algunos derechos, ¿no? El grupo de las mujeres en algunas comunidades pues han sido tradicionalmente relegadas, excluidas en la participación política. Desde su perspectiva, ¿cómo hemos venido avanzando y cómo ha sido este proceso para ir superando estos obstáculos que, como usted lo decía, pues a veces están muy enraizados y cuando interviene el juzgador o cualquier otra autoridad tiene que ser de manera muy sutil para evitar que el conflicto crezca? Claro. Bueno, en este caso, que es un tema que también me apasiona, el tema de género es un tema apasionante y también de alguna manera novedoso, o sea, el empuje que ha tenido en los últimos años es muy importante. O sea, hemos como llegado a la conclusión de que tenemos que avanzar a pasos más veloces y más largos lo antes posible, porque a pesar de que ha salido a flote desde hace un siglo, no sé, siempre ha estado como en la mesa, es hasta ahora que nos damos cuenta que tenemos que ir un poquito más apresuradas, y apresurados por supuesto, porque sin la compañía y la ayuda entre hombres y mujeres, pues no lo vamos a lograr jamás, ¿no? En este caso también he estado muy al pendiente y tratando de encontrar claves en qué es lo que sucede en las comunidades indígenas. Y me queda muy claro que el tema de género es algo que compartimos las mujeres en cualquier lugar del mundo, en cualquier sociedad, en cualquier nivel económico, educacional. O sea, es algo que nos atraviesa por igual. Y por supuesto que las mujeres indígenas no están excluidas de este tema de discriminación. Y he encontrado que esta discriminación ni siquiera es colonial, o sea, no viene después de la colonización, es precolonial. Entonces, es darnos cuenta cómo hay un tema de patriarcado y de opresión, pues ya desde que la humanidad es, y corregirlo, por supuesto que requiere de un esfuerzo que todavía no alcanzo a concebir de qué nivel y de qué manera lo vamos a lograr, ¿no? La mujer indígena también vive estos temas de discriminación. En algunas ocasiones me he dado cuenta que los asumen de manera diferente a como lo vivimos en el mundo occidental. O sea, muchas mujeres
consideran que ellas están trabajando a la par de sus hombres en las tareas que le tienen encomendadas y les parecen muy dignas las tareas que tienen encomendadas, porque muchas veces tienen que ver con actividades religiosas, que la religión, la espiritualidad, las fiestas en las comunidades indígenas son muy importantes, forman parte de su organización y se deciden en la Asamblea General, que es la máxima autoridad, porque son parte de su cosmovisión. Y ellas tienen tareas muy importantes dentro de esas funciones, dentro de esas tareas. Sin embargo, no tienen acceso muchas veces a los cargos públicos de decisión. Y en muchas comunidades tú preguntas, pero ¿está prohibido que tú puedas participar? Y te contestan, no, prohibido no está, pero no se usa. Y volvemos al tema del derecho indígena, que tiene una concepción totalmente diferente. O muchas veces yo he tenido contacto con muchas mujeres y a veces les comento pues que podemos imaginar otras maneras de convivencia y pensar que podemos acceder a puestos, a cargos en donde podemos ayudar a nuestra comunidad con más decisión y más empuje, y responden que de alguna manera ellas no ven las cosas como las vemos en el mundo occidental, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo, igual que en cualquier situación, es un tema de que empecemos a imaginar nuevas maneras, a hacer cambios de conciencia, a hacer cambios de paradigma, a imaginarnos otra manera de convivencia, pero que tenemos que ir a la raíz del tema, que es la conciencia, ¿no? Y dejar nuestros aprendizajes que venimos heredando por siglos y nos, de alguna manera, moviendo hacia otras maneras de convivencia. Y lo tenemos que hacer. Las sentencias judiciales y las reformas legales, por supuesto que ponen el tema en el escritorio. Sí. Pero hasta ahora, en esta manera, en este mundo occidental, para volvernos a ubicar, nos hemos dado cuenta que no hemos avanzado mucho. O sea, ya están en la legislación la obligación de una paridad de género en los órganos legislativos. Sin embargo, hay poca participación. La mujer, cuando participa, recibe violencia política. Ahora más que antes, porque ahora participa más que antes. Las mujeres tenemos todavía la carga doméstica arraigada. Entonces, la mujer va a la universidad, pero a la hora de incrustarse en el mundo laboral, pues, ¿qué hacemos con los hijos? En nuestra manera que hemos aprendido de convivencia, el hombre no entra al cuidado de los hijos y de la familia, no participa de una manera equitativa. Entonces, mientras esto no suceda, tampoco la mujer puede incrustarse de una manera equitativa en el mundo laboral. Pero sucede tanto en el mundo occidental como en las comunidades indígenas. Las reformas a las leyes y los criterios de los tribunales, por supuesto que ponen en la mesa este debate, nos ayuda a socializarlo, a replantearlo, pero yo creo que será más importante el cambio de conciencia y ver la manera de permear este cambio, a lo mejor de una manera más doméstica, en la casa, en la educación, en la convivencia, en cursos, en talleres, porque hay cosas que a lo mejor no se te ocurren que pueden pasar. Claro, comenzar. Exacto, y hay mujeres que se impresionan cuando das algún curso de estos temas, sí, de todo lo que tienen a la mano y no lo sabían, ¿no? Que pueden acceder, que tienen tribunales, que pueden solicitar apoyo, que tienen el poder interior, pues la fuerza interior para poder tener un cargo y tomar decisiones en sus comunidades, porque también hay quien se sorprende de todo esto, ¿no? Claro, es necesario comenzar desde un nivel, digamos, muy básico, ¿no? Y después de ahí irles dotando de las herramientas, ¿no? Como dices, pues a veces saltamos directo a la resolución y se quiere que se materialice de forma casi automática. Exacto. Y que se dé de manera muy natural,
Y es justo ahí donde el conflicto, ¿no?, comienza a acrecentarse. Ya lo hemos visto. Hay casos. Lo comentabas, ¿no? Sí. Es decir, se ejerce más violencia política en contra de las mujeres ahorita porque tienen mayor participación. Así es. ¿no? Es decir, quizá antes no lo visibilizábamos tanto porque eran menos las mujeres que estaban empoderándose, que estaban intentando participar. Sin embargo, creo que sí se ha descuidado iniciar desde estos niveles básicos, ¿no? Es decir, incluso desde la educación de casa, para después poderlo llevar al ámbito político, que digamos es un ámbito de desarrollo, por decirlo así, un poco más complejo, ¿no? Totalmente. Si no iniciamos desde el núcleo, ¿no?, pues difícilmente logramos que se materialicen. Afortunadamente se han logrado, pero esto ha generado también una resistencia y un conflicto, ¿no?, que a veces ha derivado pues en cuestiones un tanto graves. Totalmente. Y sobre todo que tenemos ejemplos en donde no se ha podido ejecutar una sentencia, una resolución del tribunal, porque en este contexto social no se ha resuelto el fondo, ¿no? Entonces, son estos temas límite, frontera, en donde hay que ser muy sensibles. El operador jurídico de hoy necesariamente tiene que ser muy sensible, muy abierto, muy estudioso, muy preocupado del conocimiento del contexto concreto, porque cada contexto es diferente, y sobre todo en las comunidades indígenas, y tenemos tantas comunidades. Si tú vas a la Sierra de Oaxaca, se hace de noche y ves lucecitas aquí, allá, allá, cada una es una comunidad, y a veces están las comunidades una cerca de otra y no hablan el mismo zapoteco. Claro. Aunque sea zapoteco, tienen diferencias, y entonces entre ellos tampoco se entienden, tampoco pueden conversar. Sí, el tratamiento no puede ser igual, ¿no? Puede es ser decir, igual. A veces por una cuestión quizá de practicidad se quiere meter una clasificación a todas. Totalmente. Pero ya en la realidad uno se enfrenta justamente a temas quizá muy básicos como puede ser el sistema lingüístico, pero a otros mucho más complejos como la forma de organización, ¿no? Y entonces eso termina rompiendo. Mónica, el tiempo se nos está terminando, se ha ido muy rápido. A manera de conclusión, desde tu perspectiva, ¿cuáles son algunas cuestiones o factores que han venido limitando el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de este sistema normativo, por llamarlo así, y usando el término pues occidental? Yo más bien quisiera como enfocarme en la labor del tribunal electoral, que es donde yo estoy trabajando, en cómo ha estado de alguna manera comprometido esta sensibilización. En esta nueva integración del pleno del tribunal, me he dado cuenta que ahora piden dictámenes antropológicos, lo cual me parece maravilloso, que también se irá construyendo, porque bueno, hay algunos defectos en los dictámenes. Me imagino que en algún momento habrá un protocolo para saber cómo se hace un dictamen, pero ha habido muchas determinaciones que hacen que se acerque el acceso de la justicia hacia las comunidades indígenas, como las tesis en donde se establece que tengan una suplencia de la queja cuando ellos en alguna impugnación tienen alguna deficiencia, el tribunal hace esa suplencia. Claro. En ser más flexible con algunos requisitos, con los plazos, el tema de autodeterminación, el indígena puede decir que se considera indígena porque autoadscripción, ¿no? Exacto, ellos se autoadscriben y se les ha facilitado, se ha acercado. Tenemos a la Defensoría, la nueva Defensoría de Derechos Indígenas, que es un coadyuvante que también está haciendo un gran esfuerzo. Tenemos oficinas en Oaxaca, en Jalapa y en la Ciudad de México, en el sureste principalmente, porque hay más comunidades indígenas en el sureste, que actúan como defensores o como asesores, dependiendo en dónde está la cadena impugnativa, en donde los indígenas pueden acercarse para hacer valer una queja. Y creo que ha habido decisiones muy importantes como la de Chenaló,
Chenalog en el 2011, que después de toda esta maximización que dijimos que de alguna manera había impactado, en donde una comunidad pide al tribunal pasar del sistema de partidos políticos, o sea, imagínate este cambio, ¿no?, a normativa interna. Tienen 6 años con mucho éxito en su sistema normativo interno y el tribunal les concedió este derecho, está en la Constitución, y protege sus derechos colectivos y sus derechos humanos. Entonces, creo que ha habido mucho interés, mucho avance, hay mucho que construir. El tribunal y las autoridades y en general la sociedad civil veo mucho compromiso para, de alguna manera, yo creo que dentro del corazón de todos tenemos deseos de igualdad y de justicia, y en eso creo, sí, ¿no? Como abogada, yo creo que por eso estudié Derecho, porque creo en que todos tenemos de alguna manera dentro de nosotros este deseo y nos permitirá una mejor convivencia. Claro. A todos nos beneficia siempre. Y a través de estas acciones se han venido materializando, ¿no? Es decir, exacto, venimos avanzando, quizá empezamos tarde, pero bueno, lo importante, lo relevante es que hemos empezado a dar pasos. Se me olvidó decir algo muy importante, también tienen derecho a que se traduzcan en sus lenguas las sentencias, a tener intérpretes, que es muy diferente a un traductor. Claro. El intérprete tiene que conocer la visión, porque las palabras tienen un contenido diferente en el mundo indígena que en el mundo occidental, son conceptos, sí, son conceptos completos, distinta. Connotación distinta, ¿no? No puede haber una traducción literal. Entonces tienen derecho a intérpretes, los paga el Estado, o sea, no es una carga para el ciudadano o la ciudadana. Entonces hay muchas cosas que se están afinando y que los criterios se están discutiendo. O sea, sí me doy cuenta que en las sesiones se discuten mucho porque hay que hacerlo. Claro. Hay que estudiarlo, hay que conocer para tomar una decisión, justamente que solucione un conflicto y no lo vaya a hacer más radical. Así es, debatir el tema y buscar justamente la maximización de estos derechos. Así es. Mónica, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gracias a ustedes por habernos acompañado también. Nos vemos la próxima. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales Chamyut Pactaik Madenado Manunen Madenan Pactauken el Madekup Mayefe Padetel Mahamech Negopstet Naden 01800 833 72 33 Snadenie Mamdekudet Mafepadenet www.fepadenet.gov.mx Fepademóvil.celular Madaspap Naden Spoktaoktet.